Mis queridos amigos, les saluda su amigo Francisco Mejía, director de Puertas Abiertas International Christian Ministries aquí en North Vancouver, Canadá. Y bueno, pues para mí nuevamente es un honor estar delante de ustedes y darles un mensaje que pueda ser de bendición para sus vidas. Hoy quiero basarme en una historia de un hombre llamado Gedeón, que vivió en la época de los jueces. Como muchos de ustedes sabrán, el pueblo de Dios se extravió de sus caminos, se extravió ahora sí que de los mandatos de Dios, y Dios trajo sobre ellos una disciplina entregándolos en manos de un pueblo de Madián, que eran los madianitas, y entonces pues vivieron bajo una situación muy difícil, donde ellos tuvieron que buscar hacer sus hogares en cuevas, con fortalezas, porque era un pueblo de los madianitas que subía y pues se robaba todo de ellos, cuando aún sus cosechas que el pueblo de Israel tenía por recoger, subían los madianitas en tiempo de cosecha y pues se llevaban todo, los saqueaban y los dejaban inclusive sin alimento. Entonces era un tiempo tan difícil de frustración, pero hasta cierto punto de esclavitud y de pobreza. Entonces Dios decide una cosa, porque Dios reconoce siempre a su pueblo, Dios reconoce siempre a sus hijos y siempre los tendrá siempre en su corazón y nunca los va a soltar de su mano, y Él lo único que desea es bendecirlos. Pero Dios necesitaba disciplinar a sus hijos, darles una lección, y esas fueron las consecuencias. A veces nosotros estamos viviendo consecuencias, estamos viviendo situaciones difíciles, o vemos a nuestra propia familia viviendo situaciones tan adversas y muchos conflictos, pero quiero hablarte acerca de qué fue lo que pasó con Gedeón. Dios tuvo que escoger un hombre que fuera usado para salvar a su pueblo. Y Dios, pues ahora sí que le plació escoger a Gedeón. Y vamos a ver la escritura, viene en Jueces en el capítulo 6, desde el versículo 11 te voy a leer. Y quiero que pongas atención hacia la escritura, lo que dice. Dice la escritura de esta manera: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Boaz Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta ahí voy a parar, porque quiero hacer que hagamos una reflexión acerca de cómo Dios se movió y cómo Dios se puede mover en cada uno de nosotros. Nosotros estamos viendo que Dios envió a su ángel y que habló con Gedeón. Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar y para esconderlo de los madianitas. Pero le menciona algo interesante. Le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente.
Y yo quiero hablarte acerca de cómo hay dos maneras de ver las cosas. Una como las ve Dios y una como las ve el hombre. Gedeón recibió esas palabras de parte del ángel que le decía: varón, esforzado y valiente. Quizá Gedeón en ese momento que estaba sacudiendo el trigo estaba diciendo: pues ¿de dónde me ha visto valiente si yo ni siquiera he ido a una batalla? ¿De dónde me ha visto esforzado si ni siquiera ha visto mis esfuerzos? ¿De dónde si yo no soy hombre de guerra? Yo no soy hombre que haya tenido alguna guerra o algo donde yo haya demostrado mi valentía. ¿De dónde? Bueno, pues déjame decirte porque Gedeón lo menciona también más hacia adelante, que ya estábamos leyendo en el versículo 15, donde Gedeón dice: oh Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, era el menor. Entonces, pero aquí vamos a ver que Dios ya estaba viendo en Gedeón un varón esforzado y valiente. Es la manera de ver de Dios. Que Dios, sin que antes haya salvado al pueblo, Gedeón, sin que antes haya hecho nada, Dios ya le estaba viendo su potencialidad, Dios ya le estaba viendo su capacidad, Dios le estaba viendo los dones que puso en él, Dios le estaba viendo en él tantas cosas que Dios había creado desde antes de que naciera. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Mi consejo es que te enfoques en lo que Dios ve en ti y no en lo que tú ves en ti o lo que la gente ve en ti, sino lo que Dios ya vio en ti. Dios creó en ti para sus propósitos y créeme que son grandes. Y Gedeón fue el que Dios usó para rescatar a su pueblo. Así bien tú eres llamado para que seas una luz, para que seas alguien que pueda levantar a tu familia, que pueda levantar tu sociedad, que pueda levantar cualquier lugar donde tú vayas y que pueda ser sal y que pueda ser luz. Que no te enfoques en una vista humana, porque la vista humana lo único que va a ver es la debilidad. Gedeón decía: pero Señor, yo soy pobre, somos de la familia más pobre de Manasés. Y Señor, soy el más pequeño. O sea, ¿cómo voy a salvar? ¿Cómo voy a poder hacer yo las cosas? Aquí la gran diferencia es que Gedeón se estaba enfocando en lo que él veía de sí mismo, no en lo que Dios veía de él, no en lo que Dios creía de él. Y Gedeón solamente se enfocaba hacia sus debilidades, hacia sus incapacidades. Pero yo te quiero decir hoy, si tú has entregado tu vida a Dios, si tú crees en Dios, si tú crees que Él te creó, Dios te ha creado con talentos, con dones y con grandes capacidades, donde tú debes de creer lo que Dios te dice y tú debes de seguir en sus propósitos y debes de seguir su voz y no escuchar la voz del hombre que se enfoca en la debilidad y en las incapacidades, porque tú puedes hacer grandes cosas, como dijo Jesús en su nombre, porque dijo Jesús: vosotros sois la sal, ahora vosotros sois luz, y tenemos que ser luz en estos tiempos. Así es de que yo te animo y te digo y te declaro que tú eres un varón esforzado, una mujer esforzada, un hombre valiente y una mujer valiente en las manos de Dios, porque Él está contigo. Pues es mi consejo, es mi mensaje del día de hoy, y medítalo bien en tu corazón y créelo, solamente créelo. Que Dios te bendiga.